Ah, la tasa de pago por generación debe estar estructurada en una parte básica más una parte variable, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para la definición de la parte variable se deben tener en cuenta pues, una serie de aspectos que ya hemos hablado también antes acerca del incentivo que se desea crear, del peso que se le quiere dar a la parte fija para tener unos ingresos mínimos, de las fracciones que se quieren grabar o bien incentivar. Y además, quería entrar un poco en detalle en esta parte variable. Puede ser, como os decía, un pago por aportación, un pay per use, que esto es para desincentivar las aportaciones, por ejemplo, de la fracción rechazo. Cuantas más aportaciones, más pagos más se va a pagar, ¿no? Es decir, este es el concepto de pago por aportación. Luego hay la otra posibilidad dentro de parte variable de establecer para las fracciones que se quieran incentivar su aportación, se quiera promover que se separen correctamente, es la reducción por aportación. Esto se suele aplicar, como os comentábamos, en el caso de la fracción orgánica a nivel domiciliario, ¿de acuerdo? Y esta reducción por aportación se puede configurar como un pago positivo o como un descuento efectivo sobre la parte generada, la parte básica. El pago en positivo funcionaría de la siguiente manera, es decir, cuantas más aportaciones de orgánica realices, menos cantidad pagas, pero pagas una cantidad, es decir, pagas en positivo. Por ejemplo, ¿no? Si no llegas al mínimo de 40 aportaciones anuales, pues pagas más, pagas 50 euros, y si llegas a las 40 aportaciones anuales, pagas a la mitad, 20, por ejemplo, 20 euros, ¿vale? Es un ejemplo. Y por otro lado, en el caso de la parte variable negativa, es que resta sobre la parte fija o la parte básica, ¿no? Cuantas más aportaciones de fracción orgánica haces, pues la parte general se ve reducida en mayor cantidad. Y para definir esta parte variable, en España está ya bastante claro y se ha llegado a la conclusión de que, aparte de lo que os comentaba, el punto 1 y punto 2 ya os los he comentado antes, de que el peso que se le da pues, a la parte variable respecto a la parte general depende de los criterios de incentivo o de seguridad de recaudación que se quiera conseguir. Por otro lado, las fracciones a gravar o bonificar, ya también os he comentado cuáles son mejor. Pero en tercer lugar, la estructura que se le da a la parte variable puede ser en precio unitario, estamos en el punto B, en precio unitario o en tramos de entregas. En el caso de, por ejemplo, ¿no? del pago por bolsa sin TAC, ¿no? Este es un precio unitario. Cada bolsa vale 50 céntimos, por ejemplo, de fracción resto. Esto es un pago con precio unitario. Pero en el caso de las entregas, por ejemplo, de fracción orgánica, que se deben medir con un TAC, y se debe, pues depende de la fiabilidad de las lecturas que haga la tecnología, ¿no? Depende de la fiabilidad de la antena del camión o de la fiabilidad de la detección de aperturas en el contenedor cerrado, que pueden tener errores y pueden mantenerse las tapas abiertas. Es decir, hay cierto riesgo de errores de lecturas, ¿no? Los casos de tecnología. En estos casos, con tecnología, se propone, desde la Agencia de Residuos de Cataluña, de hecho, se está ya promoviendo, y desde la Diputación de Barcelona también, de que se establezcan tramos de entregas. Es decir, que por ejemplo, de 0 a 20 aportaciones se pague tanto, de 21 a 40 tanto y de 40 a 60 tanto. Es un ejemplo. Esto permite que haya menos posibilidad de alegaciones por parte de los usuarios acerca de sus aportaciones, su contribución. Y para establecer estos tramos, pues se deben tener en cuenta varios factores para definir el mínimo y el máximo del tramo, ¿no? El calendario de recogida de la fracción, si es puerta a puerta, y por tanto hay una posibilidad de establecer estos límites mínimos y máximos. También, pues, de la necesidad de librarse de cada fracción por parte del usuario y de los límites que se consideren buena participación en la recogida separada de cada fracción. También se recomienda, para terminar esta parte de diseño de la parte variable, se recomienda establecer un tramo de no participación por parte de la población, ¿vale? O un tramo de participación mínima que se debe pagar por parte de todos los usuarios. Esto es para evitar que los ciudadanos hagan turismo de residuos, es decir, que intenten escapar de participar en el sistema. Es un tramo
que, por ejemplo, ¿no? Pues para las 0 aportaciones anuales, quien no participa nada tenga en la tasa una cuota disuasiva, una cuota más elevada que si empieza a participar, ¿no? Básicamente era eso lo que os quería comentar. Aquí os he puesto un par de ejemplos muy rápidos de ejemplo de estructura de tasa de tarifa doméstica en caso de puerta a puerta, en caso de que fuera un pago por cubo con identificación tecnológica a nivel doméstico, que se recojan puerta a puerta las 4 fracciones excepto el vidrio, por ejemplo, es un ejemplo, fracciones como fracción resto, orgánico, envases y papel, puerta a puerta, el vidrio, un contenedor abierto. Y se recogen pues con un cubo de volumen conocido. Y hay un tag en el cubo para que se pueda leer para la fracción resto, envases y orgánica. Estas 3 fracciones se pueden monitorizar con la tecnología, ¿vale? Los envases también. En este caso, por ejemplo, pues podría haber una parte básica más una parte variable que dependiera de un pago por aportación para la fracción resto establecida por tramos de aportaciones, más una parte variable en función de las aportaciones de envases en positivo, pero con un valor mucho inferior que el del pago por aportación de la fracción resto, para no desincentivar, como os comentaba, la separación de los envases, que nos interesa tenerlo separado, y una reducción por aportación para la orgánica, también por tramos, ¿vale? Luego, otro caso podría ser en el caso de los contenedores cerrados. Se podría establecer una tasa de pago por generación basada en las aportaciones de la fracción resto al contenedor cerrado más las aportaciones del contenedor de la orgánica en el contenedor cerrado también. Solo están hay estos 2 contenedores cerrados, pero también los contenedores de envases y papel he puesto que estarían cerrados, pero podrían estar abiertos y podría funcionar igual, la tasa. Aún así, se recomienda que cuantos más contenedores están cerrados, menor es la posibilidad de fugas e impropios en los otros contenedores abiertos, pero evidentemente es un coste adicional, pues que si no se puede cerrar envases y papel, pues solo con orgánica y resto es suficiente, ¿de acuerdo? En este caso, pues aquí es la tasa doméstica, a nivel comercial no se pone como sería, pero sí que se dice que la parte comercial, los residuos de grandes generadores, se recogería mediante un sistema de recogida puerta a puerta, que es muy recomendable que sea así para reducir los desbordamientos que se den en los contenedores cerrados de la calle, sobre todo para la fracción orgánica. ¿Vale? En este caso, pues se propone una parte básica más una parte variable que estaría estructurada con un pago por aportación de la fracción resto por tramos, como os he dicho, menos una reducción por aportación de la fracción orgánica también por tramos. ¿Vale? Aquí quiero puntualizar que en ambos casos he puesto que aquellos usuarios que hagan compostaje casero, ¿vale? También se les debería otorgar la participación máxima de la reducción por aportación de la orgánica. Es decir, aquí se deberían pues tener un censo de cuáles tienen compostaje casero, tanto en esta opción como en la de puerta a puerta, y si hay un buen seguimiento de este compostaje casero por parte de un inspector que haga esta revisión de que se está haciendo bien el compostaje, pues se les puede asignar esta reducción por aportación máxima que se les da a los usuarios que participan bien en el contenedor cerrado, ¿no? O en el puerta a puerta. Vale, aspectos comunes que quería así como puntualizar y que son importantes para el diseño de tasas de pago por generación. Es muy importante que antes de diseñar un sistema, implementarlo mediante una ordenanza fiscal, ¿no? Es importante que haya una buena correspondencia entre la base de datos de los códigos de usuario tecnológicos, es decir, de la base de datos de entrega de cubos o tarjetas para abrir contenedor, correspondencia entre base de datos y la base de datos del padrón de la tasa, donde hay los contribuyentes del padrón, los que pagan la tasa. Debe haber una muy buena correspondencia y debe estar actualizada con altas, bajas, etcétera. ¿Vale? Esto lo digo porque es el principal problema que hay cuando se implementan sistemas de pago por generación. Hay mucho trabajo previo de actualizar, de vincular estas 2 bases de datos para que todo se pueda implementar bien. También es muy importante que los materiales de participación al sistema de contenedor cerrado o de puerta a puerta estén entregados al 90 y pico % de la población. Aquí he puesto 80-90, pero
para ir bien deberíamos estar al 95% o más. Depende también de las viviendas vacías que haya en el municipio, que eso también afecta a poder entregar mejor el material o no. Por otro lado, es importante decidir cómo tratar a los comercios grandes productores versus a los comercios asimilables a los domicilios. Es decir, seguramente, como os comentaba, en contenedor cerrado es muy preferible que el grande productor esté recogido mediante puerta a puerta, sobre todo para la orgánica y envases también, y fracción resto también, sobre todo para residencias, escuelas infantiles que generan muchos pañales, ¿no? Por otro lado, es también muy importante que haya una app ciudadana. Antes Michele comentaba, ¿no?, la necesidad de mantener al ciudadano siempre pues con mensajes positivos, ¿no?, para que tengan el incentivo de participar bien al sistema. Pues se puede combinar, de hecho, el PAID, el pago por generación, con el CATE, con el Know As You Throw, ¿no?, porque puede, mediante la app ciudadana o mediante el sistema que se haya establecido, enviar mensajes positivos personalizados a cada usuario de su comportamiento. Y esto se hace poco todavía, porque las apps ciudadanas que están implementadas en la mayoría de ciudades o pueblos donde hay pago por generación, lo único que hacen es enviar mensajes de incidencias o de resolución de incidencias y permiten solicitar servicios como recogida de voluminosos, etcétera. Pero de momento no se ha aprobado, no se ha introducido este mensaje personalizado, y creo que sería muy, muy interesante y necesario que hubiera este mensaje para, como decía Michele, que se motive los contribuyentes. Vale, otros aspectos que quería mencionar es que pueden darse usos fraudulentos del sistema a los que se debe hacer frente y preverlos con antelación, y que también hay aspectos legales y de protección de datos personales a tener en cuenta antes de implantar, según el Reglamento General de Protección de Datos. No voy a entrar en ello porque no tengo tiempo, pero aquí os he puesto de referencia la Guía de Protección de Datos Personales en Sistemas de Recogida Individualizados, que redactó la Agencia de Residuos de Cataluña. Lo tenéis, os lo podéis descargar y traducir, si es el caso que no entendáis el catalán, pero es muy interesante para tener muy claro todo lo que se debe hacer antes de implementar estos sistemas. Y como os decía, bueno, no os he dicho, pero hay en paralelo a la aprobación de la ordenanza fiscal, en paralelo a aprobar una ordenanza fiscal, debe haber un informe técnico económico que la acompañe a esta ordenanza fiscal. Esto es muy importante para dar validez a la ordenanza fiscal y que no pueda haber alegaciones alrededor de la ordenanza fiscal. Y este informe técnico económico cada vez está tomando mayor importancia y se debe justificar todo mucho mejor dentro, y sobre todo en el caso de los sistemas de pago por generación, se debe justificar mucho mejor cómo se van a obtener los ingresos de la tasa, ¿no?, de la parte fija y la parte variable. Vale, aquí os he puesto recursos disponibles en la web de la Agencia de Residuos de Cataluña. Hay modelos de ordenanza fiscal con tasa de pago por generación, sin tasa de pago por generación, ejemplo de informe técnico económico, modelo de ordenanza reguladora del servicio. Esta es la ordenanza que regula la normativa del servicio, los derechos y deberes de los ciudadanos y también del ayuntamiento. También os he puesto la nota de las cuestiones relevantes que escribió la CEM, y también la nota interpretativa del Ministerio de Hacienda acerca de algunos aspectos de la Ley 7/2022 española. Y aquí tenéis algunos recursos propios de END, de la consultoría END, donde trabajo. Por ejemplo, hay el Observatorio sobre la Fiscalidad de los Residuos, donde hay casos de estudio de pago por generación. También hay un estudio anual que emitimos sobre las tasas de residuos en España, cómo están evolucionando en general, no solo de pago por generación, es decir, hay un observatorio general. Luego estamos actualizando y va a salir el 21 de julio de este mes la actualización de la guía para la implementación de sistemas de pago por generación, que estamos escribiendo conjuntamente con la Agencia de Residuos de Cataluña. Y finalmente hay esta publicación de recogida en contextos de alta densidad, que ya es un poco más antigua. Vale, y no tengo muchos minutos, pero me gustaría presentaros brevemente
dos casos de pago por generación. El primero es un caso de puerta a puerta en Manlleu, ¿vale? Osona. Tiene una población de 21.000 habitantes, ¿vale? En 2022 la tasa anterior era 142 euros, ¿vale? Y los comercios tenían una tasa de importe según categoría comercial. Esto antes de la tasa de pago por generación. Categoría y superficie, perdón, del local. A finales de 2022 se implantó el puerta a puerta, tanto a nivel doméstico como comercial, y la tasa de pago por generación entró en vigor en enero de 2023. ¿Vale? Inicialmente la cobertura de costes no se consiguió el primer año porque estaban con una cobertura deficitaria del coste de recogida y fueron aumentando progresivamente los siguientes años, ¿vale? O sea, empezaron sin cubrir del todo el coste. Ahora ya lo están cubriendo actualmente. El sistema es puerta a puerta con un cubo de 23 litros con chip para la orgánica y un cubo de 23 litros con chip para la fracción resto de color gris. Tienen dos cubos, uno de orgánico marrón y uno de resto. También tienen un cubo multiproducto que sirve para los envases y papel y cartón, porque en esta comarca, en Cataluña, se da esta peculiaridad que recogen los envases y papel y cartón juntos y luego en una planta que tienen en la comarca los separan, ¿vale? Pero y la frecuencia es la que os indico aquí debajo, 3 días la orgánica, un día a la semana la fracción resto y 2 días el multiproducto. A nivel comercial, similar, pero con cubos personalizables con el volumen que necesiten, ¿vale? Un día adicional para la orgánica, como veis, y un día adicional para el multiproducto a nivel comercial. Vale. Además, tienen unas áreas de emergencia, porque en puerta a puerta quizás no puedes entregar los residuos todos los días de la semana cuando te toca. Entonces hay unas áreas de emergencia que se accede con un llavero o una tarjeta y dentro de estas áreas también están los contenedores de resto y orgánica están cerrados. Por tanto, se sabe cuántas veces se ha depositado cada uno de estos residuos. Y las viviendas diseminadas, es decir, los que viven en casas rurales más aisladas, también usan estas áreas. Aquí veis una foto con el operario con esta muñequera con la que lee el tag que tienen los cubos, tienen un tag. Este es el cubo de orgánica. Y aquí está la tasa que diseñaron, ¿vale? La tasa que está en funcionamiento actualmente de 2026 que ya cubre costes. La parte fija es de 216 euros y además se suma una parte variable que depende de la participación al sistema, de la participación en la fracción orgánica y en la fracción resto. En el caso de la orgánica, para una participación baja, que no llegan a 6 entregas anuales, pagan 55 euros y para la fracción resto, si no llegan a 4, pagan 92. Luego, la participación media de la orgánica, es decir, que todavía no participan lo suficientemente bien, es entre 6 y 20 anuales. Y esto pagan 13 euros y si participan más de 20 aportaciones anuales no pagan nada de orgánica. Y para la fracción resto es un poco distinto porque lo que nos interesa en el caso de la fracción resto no es que hagan muchas aportaciones de fracción resto. Nos interesa que se sitúen en un tramo óptimo de aportaciones que se considera correcto. Y en este caso es entre 4 y 20 anuales que han diseñado ellos y en este caso no pagan nada. Pero si superan las 20 aportaciones anuales, pagan 15 euros en el caso de la fracción resto. Además de esto, han incorporado lo siguiente en esta última ordenanza de este año. En Manlleu lo van como modificando, actualizando cada año. Las viviendas que se encuentren durante 2 o más ejercicios consecutivos en el tramo de baja participación de la orgánica tendrán un recargo en la cuota variable de esta fracción según lo que se indica aquí en esta tabla de debajo. Vale, a nivel comercial no voy a entrar mucho en detalle, pero aquí tenéis la estructura de una parte básica según la categoría y superficie, que aquí no están estas tarifas, no he puesto la tabla de las tarifas que paga cada categoría comercial, sí que he puesto aquí lo que pagarían en la parte variable. Un importe fijo en función de la capacidad en litros del cubo o contenedor asignado, ¿vale? Para la fracción resto, ¿vale? Como veis aquí, 23 litros de fracción resto, la cuota anual son 69 euros, 120 litros 356 euros,
etcétera. Y a esta cuota se le pueden aplicar reducciones en función de la participación en la recogida de orgánica o envases, tal y como veis aquí en las filas de abajo. ¿Vale? Aquí veis la evolución, el resultado de este municipio, cómo ha mejorado en recogida selectiva bruta y neta en 2023 cuando se implantó. ¿Vale? Subió bastante, por encima del 75%. En 2024 se estabilizó un poco, pero quedó por encima de lo que se daba en 2022. Aquí veis la evolución de las distintas fracciones. Veis claramente una reducción del pico de generación de fracción resto y el incremento de la fracción orgánica y de la fracción papel cartón también se incrementó y sobre todo el punto limpio. El punto limpio también experimenta normalmente incrementos sustanciales porque hay muchos residuos que se ponían en la fracción resto porque no se pensaba que esto implicaba un coste de tratamiento y en el momento en que aplicas un pago por generación, estos residuos se pasan a recoger en el punto limpio. Esto quería puntualizar el hecho de que implantaron puerta a puerta con pago por generación todo al mismo tiempo. Aquí se mezclan los efectos, ¿vale? Y quería mencionar que el efecto de la mejora de la recogida separada es debido al cambio a puerta, es debido a la introducción de un sistema de recogida puerta a puerta. Este es el que consigue mayor niveles de separación. El pago por generación lo que consigue es prevención de residuos, reducción de fracción resto, que antes se generaba más y ahora se intenta pues esto llevarlo más al punto limpio. Y también el pago por generación lo que consigue es una tasa más justa de cara al ciudadano que participa frente a los que no participan, ¿no? Vale, para acabar, en el caso de Sant Just Desvern, ¿vale? Este es un municipio del área metropolitana de Barcelona que tiene contenedor cerrado, ¿vale? Tiene 21.000 habitantes, unos 350 comercios y el sistema de recogida a nivel doméstico es contenedor cerrado para la fracción orgánica y resto. La recogida comercial es puerta a puerta para los grandes generadores, que son 198 comercios. De 350 que os he dicho que hay, solo 198 se recoge puerta a puerta porque son los grandes generadores, los que necesitan esta recogida puerta a puerta. Luego, hay una tasa de pago por generación solo a nivel domiciliario y a nivel comercial todavía no hay ninguna tasa de pago por generación. Vale, aquí os muestro algunas fotografías de los contenedores que tienen. Tienen islas completas, es decir, en cada punto hay todas las fracciones con contenedores del modelo Icon de roca de carga lateral. Son de 3.000 litros para la fracción resto, envases y papel cartón y de 2.000 litros para la orgánica y el vidrio. La empresa de recogida en este municipio es Valoriza y las frecuencias de recogida del contenedor son estas que os he puesto en esta tabla. Ahora bien, el usuario puede acceder al contenedor, a los contenedores cada día de la semana. Y los contenedores que están cerrados, los únicos que están cerrados son la fracción orgánica, que veis esta pegatina amarilla, y la fracción resto, donde también veis la pegatina amarilla, donde se debe aproximar la tarjeta. ¿Vale? Aquí veis la tarjeta y la pegatina amarilla donde debe aproximarse. El sistema de identificación y de cierre es de MOVA, ¿vale? La tarjeta es RFID, pero también se puede utilizar el móvil con la tecnología NFC para su apertura. Luego está, como os decía, el hecho de que todavía no se ha limitado, es decir, hay municipios que cuando cierran el contenedor de fracción resto y orgánica, también limitan el número de días que se puede abrir el contenedor de fracción resto para conseguir lo mismo que en puerta a puerta, ¿no? Que solo se puede entregar la fracción resto un día a la semana. Pero en este caso en Sant Just todavía no han hecho este paso, se puede entregar cada día de la semana la fracción resto, la orgánica siempre se deja que se pueda entregar cada día de la semana. Vale, ¿qué más tienen? Como os decía, la recogida comercial puerta a puerta y un punto verde más cercano a la ciudadanía, lo que ha hecho seguramente incrementar pues el uso. Ahora veremos los resultados también. Tiene una app ciudadana para visualizar pues las aportaciones, consultar sus aperturas, enviar incidencias que detecten bolsas al suelo o contenedor abierto. Pueden enviar incidencias directamente al usuario, al ayuntamiento a través de la app.
y pueden abrir con el móvil, como os decía, y consultar información también en esta app acerca del calendario, aspectos del... Vale, y ya para ir finalizando, aquí os pongo pues la tasa que han diseñado de domiciliaria solo. A nivel comercial, como os decía, no se explica nada. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, la tasa domiciliaria solo se bonifica para la orgánica y a nivel comercial no se recomienda bonificar para la orgánica. Al revés, a nivel comercial se recomienda grabar la fracción resto, también grabar la orgánica, pero de un modo determinado y quizás también los envases, ¿no? Por eso, a nivel, solo se ha empezado a nivel doméstico y han tenido un cambio de sistema de tasa, de diseño de tasa. La tasa la aprobaron en 2025, ¿vale? ¿Veis la tabla? En la parte inferior de la diapositiva veis la tabla de lo que se aprobó en 2025 y que se suspendió en junio de 2025. Y os explicaré los motivos, pero a simple vista lo que veis es que los tramos, el diseño de tramos, del número de días mínimos de apertura y máximos, era bastante alto. Es decir, el tramo 3 era de menos de 52 entregas anuales, el tramo 2 de 52 a 143 y el tramo 1 de participación óptima y el que paga menos parte variable era de más de 144 entregas anuales, lo que corresponde a 3 veces por semana casi. Y aquí hubieron muchas quejas de usuarios que no llegaban a este mínimo de 144, así como otros aspectos que os voy a comentar. Lo que hizo es rediseñar y el diseño que actualmente opera es esta tabla primera que encontráis donde el tramo 1 de participación óptima es para los que hagan más de 48 aportaciones anuales y estos no pagan nada. Con lo que les queda la cuota final de 96 euros, que es la cuota fija. El tramo 2 de participación media es entre 10 y 48 aportaciones anuales que pagan 42 euros de parte variable, por tanto la cuota final es de 138 y los que no participan, menos de 10 aportaciones anuales, se les hace pagar 110, ¿vale? De esta parte variable. Lo que os comentaba, aspectos que motivaron este cambio de tasa y que suspendieron la de 2025. Lo que os decía, que los límites mínimos y máximos de los tramos recibieron quejas de usuarios que vivían solos o de usuarios que viajaban y no comían en casa, etc. También por el motivo de que con el análisis de datos de este primer año mostraron que en junio solo había un 20% de la población que no había abierto en ningún momento el contenedor de orgánica, o sea, era un porcentaje alto de no participación. En diciembre este porcentaje estaba al 10%, por tanto mejoró porque repartieron mejor las tarjetas que no habían llegado a todo el mundo y actualmente está al 5% solo de no participación, ¿vale? Que esto ya les cuadra más con las viviendas vacías, ¿vale? Y todavía aún ahora están resolviendo asignaciones. Ya para finalizar, este caso de estudio, como veis, están en máximos históricos de recogida separada en 2025 y el mínimo histórico de generación de residuos por habitante y año. ¿Vale? Están por encima del objetivo de la Unión Europea para 2035. Vale, y ahora, si os parece, vamos a proceder al uso del Mentimeter. Hemos generado 3 o 4 preguntas para que participéis todos los oyentes. Así que yo ahora os pongo la primera pregunta y aquí veis el código QR que debéis escanear con vuestro teléfono y contestar, ¿vale? Así que, bueno, esperamos que respondáis la mayoría. Esto lo hemos hecho con Ariadna, mi compañera, que está también aquí, y es ella la que controla más las respuestas. Así que cuando hayáis terminado de responder, vamos a poner la visualización de la respuesta. La pregunta es, ¿cuál considera que es el mayor reto para implantar el pago por generación en su municipio o área de actuación? ¿Vale? La primera es la aceptación ciudadana, la segunda respuesta es la inversión en tecnología, la tercera la complejidad administrativa legal y la cuarta la voluntad política. Se pueden votar más de un aspecto porque nosotros consideramos que no es solo un aspecto
influye en la decisión de implantar o no. Vale. No sé, creo que somos 10, no sé cuántos habéis respondido. Hay 10 respuestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ya estamos todos. Ya estamos todos. Ariana, ¿se están mostrando todas las respuestas ya o no? Sí, diría que sí. Vale, vale, pues voy a hacer una captura de pantalla para que quede guardado. Vale, pues bueno, como veis, aquí lo que ha pesado más, según vuestra perspectiva, es la complejidad administrativa y legal. Esto, bueno, puede ser importante, como decíamos, todo el tema de protección de datos, todo el tema de los errores que hay, ¿no?, detrás del uso de tecnología. También es muy importante, como habéis dicho, la voluntad política y aquí es clave porque realmente es lo que determina, ¿no?, muchas veces si se acaba implantando. Y por otro lado, pues sí que está siempre la aceptación ciudadana. Pero la aceptación ciudadana se puede modular más con buenas campañas, como lo que decía ¿no?, el Michele Iavini acerca del Kate, ¿no?, introducir mensajes positivos de nudging para promover que el ciudadano pues se sienta, bueno, que se le reconoce el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Y la inversión en tecnología es importante, pero pueden implantarse sistemas de pago por generación sin tecnología, como ya hemos visto. Vale, pues pasamos a la siguiente. Vale, nos esperamos a que respondáis todos antes de mostrar las respuestas, ¿vale? Esta pregunta es, según su realidad territorial, ¿qué modelo de recogida cree que facilita mejor la aplicación de una tasa de pago por generación? ¿Vale? Puede ser el modelo puerta a puerta, según cada realidad territorial puede depender, ¿no? Los contenedores cerrados o los sistemas mixtos. Mixtos quiere decir pues, que se combine puerta a puerta con contenedor cerrado, ¿eh? Podría ser que en las zonas de alta densidad se combinara, ahí se pusiera el contenedor cerrado y en las zonas más horizontales, pues el puerta a puerta. O hemos visto grandes ciudades como Milán o grandes ciudades como Corea, donde están sistemas de puerta a puerta implantados con buen funcionamiento, pero depende de la realidad territorial de cada uno. Vale, creo que ya estarían, ya podemos mostrar porque solo 8 de 11, no sé Vale. si todos habéis respondido o no, pero... Maria, li has de donar a baix a l'esquerra, Vale. que surt, sí. No, a l'esquerra. Sí, Hauria de vale, sortir, sí. sí, vale. Vale, pues aquí, según vuestra realidad territorial, imperan más los sistemas mixtos que puerta a puerta y contenedores de forma exclusiva, ¿vale? Que de hecho yo creo que es lo que funcionaría mejor, pero muchas veces no se acaba haciendo este sistema mixto porque implica una complejidad, claro, pero a nivel de funcionamiento pensamos que puede ser mejor. También nosotros pensamos esto también. Vale, pues pasamos a la siguiente. Esta pregunta es, ¿sobre qué fracción priorizaríais la aplicación de la parte variable de la tasa para cumplir con los objetivos de la Unión Europea? ¿Sobre la fracción resto? ¿Sobre la fracción orgánica? ¿O sobre ambas? Sobre la fracción orgánica, en el caso domiciliario, puesto con un sistema de reducción por aportación.
Vale, tenemos 7 respuestas, falta uno, quizás. Ahí he pasado yo, espérate. Me he ido yo sola, perdona. Porque, vale, ya estáis 9, voy a mostrar. Vale, la mayoría pensáis que sería, priorizaríais las dos fracciones si fuera posible, porque a veces, de hecho, yo también hubiera escogido esta opción, pero a veces depende del modelo de recogida, ¿no?, que tengas, puedes monitorizar, puedes aplicar el pago por generación sobre una fracción o sobre otra. El mínimo, como sabéis, para el pago por generación es la fracción resto, idealmente. Y la fracción orgánica, como decíais, es preferible que también se introduzca, ¿no?, con este efecto de reducción, porque el usuario se siente como premiado, ¿no?, se siente como tenido en cuenta su participación buena, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, en sistemas puerta a puerta, tú tienes la fracción resto que la tienes mediante bolsa, sin TAC, ¿no? Y en este caso, pues el sistema que puede aplicarse es el pago por bolsa con este sistema de prepago, ¿no?, con la venta en comercios o en máquinas dispensadoras, pero la fracción orgánica podrías tener un cubo sin TAC, que esto ocurre, ¿no?, en municipios donde hace años que implantaron este pago por bolsa, pero la orgánica no la están monitorizando de ningún modo, por tanto el pago por generación es solo de la fracción resto y funciona también bien. La fracción orgánica solo se puede incluir si está monitorizada con electrónica, porque si se quiere reducir sí que necesitas contabilizar cuántas aportaciones han hecho, ¿no? No se puede hacer una reducción por bolsa, porque esta bolsa la tienen que pagar, ¿no? Y entonces sería un pago por bolsa para la orgánica también, ¿me explico? Es decir, en el caso de la orgánica, para introducirla en el PAIT es indispensable que haya algún tipo de identificación electrónica, ¿vale? Vale, pues seguimos a la siguiente, creo que queda una o dos y ya daremos paso a las preguntas y respuestas. Esta dice, ¿qué importancia le da a disponer de una app ciudadana para que el vecino pueda consultar su comportamiento y su cálculo de tasa en tiempo real? Aquí tenéis una escala del 1 al 10. Vale, voy a mostrar las respuestas. Ya estamos 8 de 11. Vale, muy bien. O sea, el promedio que sale está alrededor de 7.3. Aquí quería añadir que, como os he dicho antes, la app no es indispensable, es decir, no es, como decirlo, es decir, puedes implantar un sistema de pago por generación sin ninguna app, ¿no? Pero en el momento en que tú identificas tecnológicamente el usuario, el cubo o las aportaciones en el contenedor y estás aplicando un pago por generación, pues el usuario valora muy positivamente y si no se queja, que pueda consultar sus aportaciones en algún lugar, ya sea en una app o en una web app, ¿no? Para ir calculando pues qué tasa le tocará pagar, ¿no? Esto yo también lo considero bastante indispensable en estos casos. Y aquí añadiría lo que hemos dicho en el caso de lo que comentaba Michele, de que además esta app se debería promover que hiciera esta función de aportar esta información al usuario sobre su comportamiento, que pueda enviar estos mensajes personalizados, ¿vale? Porque de esta manera, pues está más motivado a participar más, ¿vale? Y hay más también, pues más vinculación con el ayuntamiento, bueno, con el funcionamiento del sistema. Vale, y pasamos a la última pregunta. ¿Por qué motivo cree que es importante implantar tasas de pago por generación? Vale, aquí hay 5 motivos, también es de múltiple opción, se pueden escoger más de una. Por prevención de residuos, por mejora de la recogida separada, por mejora de la concienciación ciudadana o por incremento de la justicia en el establecimiento de las tasas.
Vale, voy a mostrar ya las respuestas. Uf, todo el mundo ha votado todas. Es que hay un empate total. Vale, vamos a comentar un poco. Vamos a comentar. A ver, yo como os he dicho, los sistemas de pago por generación no son más importantes para la prevención de residuos, para conseguir reducir residuos, que para mejorar la recogida separada, ¿vale? Es decir, el incremento de recogida separada se consigue con el cambio de modelo, adaptando un modelo, o sea, incorporando en el municipio un modelo de elevada eficiencia, que hemos comentado que solo hay dos posibilidades, el puerta a puerta o el contenedor cerrado. Con este cambio ya se consigue un salto importantísimo. Si estás en el 20-30%, pasas inmediatamente el 60% o por encima del 65-70%. Por tanto, yo aquí la opción B no la hubiera votado. Sí que se consigue un incremento que puede ser puntual, ¿vale? Pero no es lo más importante. En el caso de Manlleu sí que se veía un incremento, pero porque coincidía la implantación del puerta a puerta con el pago por generación. Lo hicieron el mismo año. Pero si observamos otros gráficos de otros municipios que han hecho primero pago por generación, ahí el puerta a puerta, perdón, y luego pago por generación, se ve que el salto más elevado es en el momento de cambio de modelo. Y luego en el pago por generación se consigue un pequeño salto de 3-4 puntos, ¿vale? O sea, más no se consigue. Pero sí que en prevención de residuos sí que se consigue, porque muchos residuos pasan a ser gestionados en el punto limpio, ¿vale? Y se previene la fracción resto. El incremento de la justicia para mí también es muy importante, ¿vale? El punto D. Y la mejora de la concienciación ciudadana también, ¿vale? En este caso, pues estamos de acuerdo. Vale, pues nada más hasta aquí la presentación y ahora ya si queréis pues empezamos con preguntas y respuestas acerca de lo que se ha presentado en la primera sesión o ahora en esta segunda sesión. Vale. Hola, ¿qué tal? Em, Hola. Hola, soy Fabiola. Quería consultarte cómo funciona el tema, o sea, porque siempre había leído mucho de aplicar el pay as you throw en the mixed waste, pero en el caso de orgánica, o sea, lo que primero se me viene a la mente es que si tú impones una tasa sería como que mover el orgánico, por ejemplo, si el ciudadano quiere pagar menos, simplemente mueve el orgánico to the mixed waste. Ya te entiendo. ¿Cómo se podría hacer eso? O sea, porque realmente es nuevo para mí escuchar que también se aplica al orgánica waste. Sí, a ver, en el orgánica se aplica el pago por generación que se llama reducción por uso, ¿vale? Es decir, que cuantas más entregas de orgánica se hacen en el contenedor de orgánica, menor pagas de la tasa de la parte variable, ¿vale? ¿Me Ujú. explico? En el caso Yes. del mixed waste, funciona al revés. Cuantas más aportaciones haces al contenedor de fracción resto, de fracción mixed waste, más pagas, ¿no? Y en el orgánico, esto es al revés. Cuantas más haces, menos pagas. Se descuenta en valor negativo, ¿vale? Ya. Solo que ahí estaríamos un poco en un dilema porque ahora el EU Target es la reducción of organic waste. Entonces es como que un doble. Reducción, Ujú, vale. sí, Pero reducción en qué término? Reducción en en cantidad generación, en generación. del orgánico. Ujú, sí. Hasta 2030 tenemos que reducir by the 30% of Pero del food orgánico waste, o del mixed waste. food waste. Vale, pero esto es desperdicio alimentario, ¿no? Food Ujú, waste. sí, sí. Ujú. No no es, ya te entiendo, ¿eh? Pero o sea, para mí son dos cosas distintas. Por un lado está todo el tema de las campañas o la concienciación ciudadana de reducir este food waste, ¿no? En casa, intentar en casa o en restaurantes, ¿no? En comercios, intentar reducir este desperdicio alimentario con medidas de concienciación ciudadana. Pero por otro lado está el target de separar bien la fracción orgánica, separarla bien, que lo que tú generes lo separes del mixed waste.
y lo incorpores en el contenedor que toca, ¿vale? Para promover que se separe bien y que no se ponga dentro del mixed waste, para promover esto, si se introduce este pago por generación para la fracción orgánica, se pueden conseguir estos resultados de separación, ¿vale? Del organic waste. Aún así, como decías, claro, no nos interesa que generen mucha orgánica, ¿no? Nos interesa que sea un número muy alto. Por esto, por este motivo, los umbrales que se establecen en estas tasas de pago por generación son bajos. Es decir, tú le dices a la ciudadanía que solo con entregar una vez a la semana la orgánica ya está participando bien, ¿vale? Si tú quieres, además, se podría hacer, de hecho, lo hemos hecho en un caso en Igualada, para el comercio de Igualada, hemos hecho otro eslabón, otro tramo, que pagan más si generan más, por ejemplo, de 100 entregas anuales. Es decir, que si superan las 40 entregas anuales, no pagan menos, pero luego si superan las 100 entregas anuales, que esto lo que decías tú, ¿no? Es que están generando mucho food waste quizás, ¿no? Pues pagan más que si están por debajo de estas 100 entregas anuales. Es decir, que se podría establecer un eslabón adicional, un tramo adicional en este diseño de este pago por generación. Pero yo quería aquí pues, poner bastante el foco en que hoy en día la importancia en los países es que se separe bien la fracción orgánica. Es lo que se debe priorizar, ¿no? Y con este tramo de reducción por participación se puede conseguir esta mejor participación. Vale, no sé, la Zoe quería hablar, no sé si querías... Sí, hola. Yo quería preguntar si había algún ejemplo aquí en España de algún municipio que haya implementado una app ciudadana con esto que decían ustedes de incentivos positivos a la comunidad y demás, No existe porque, todavía. Sí, sí, ah, sí. Sí, porque sí, sí. queremos implementar algo así, estoy buscando Estamos proveedores en y ello. Bueno, estamos en ello en un proyecto que estamos haciendo a nivel global de Cataluña de analizar casos de estudio donde están aplicando estos casos y donde existe este tipo de mensaje, ¿no? Todavía no se ha implantado en ningún lugar, pero nos han comentado los tecnólogos, las tecnologías que operan, que se podría introducir este mensaje en estas apps. Es decir, que se puede configurar, que es posible. Por tanto, hay esta posibilidad y yo creo que se debe aprovechar esta posibilidad e ir hacia allí para mejorar este feedback ciudadano, ¿no? Y esta vinculación con el ciudadano. Ok, nosotros desde el Centro Tecnológico Beta queremos implementarlo en Macías de Roda, entonces quizás podamos seguir en contacto porque lo tenemos que hacer en estos próximos 2 años. Vale, vale, pues sí, perfecto. ¿Dónde has dicho? ¿Masía de Roda? ¿En Macías de dónde, Roda. Ujú. ¿en dónde está esto? En Osona, Cataluña. Ujú, Vale, sí, vale. Sí, pues sí, sí, podemos seguir en contacto, sí, como ok, quieras. Gracias. gracias. Vale, Luis. Sí, hola, buenos días. ¿Me escucháis Hola, bien? buenos días. Sí, sí, se te oye bien. Sí. Nada, pues daros las gracias lo primero por las presentaciones, me han parecido muy interesantes. Y bueno, yo quería contaros un poco, yo trabajo de técnico en el Ayuntamiento de Leganés y aquí todavía no hemos implementado la recogida de materia orgánica universalmente. Ujú, Lo que hacemos es recoger los comedores de los colegios, tenemos 60 puntos ujú, de recogida y es lo único que estamos haciendo por el momento. También se hizo una inversión hace 3 años, se compraron los contenedores con la tapa cerrada, pero no tienen un sistema de lector de tarjetas ni nada parecido. ujú, Y bueno, os doy algunos datos para que veáis un poco el nivel de gestión que hacemos. Solamente recogemos el 16% de media de recogida selectiva. ujú, La infraestructura está muy orientada a recoger residuos mezclados. Entonces, y somos 200.000 habitantes. La producción diaria está en torno a 1 kilo por habitante y día. Y bueno, pues con ujú, esto pues, yo estoy estudiando todo este tema para intentar implantar la recogida de materia orgánica ujú, y bueno, pues quería empezar por el principio. Entonces, un poco que ujú, me aconsejéis por dónde deberíamos empezar y ujú, también pues para orientar bien el tiro, que sería lo mejor o lo más conveniente para un municipio con estas características. ujú. Sí, 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 correcto. Yo, Luis, te diría que lo primero es implantar el sistema de recogida nuevo que incorpore esta recogida de la fracción orgánica separada y para ello, pues, lo primero sería pues, realizar
la redacción de los pliegos de la próxima licitación, donde ya se incorporase pues estas condiciones de, ¿no? De si se, yo entiendo que, Luis, por la dimensión de 200.000 habitantes, entiendo que queréis ir hacia modelo de contenedor cerrado o puerta a puerta, o sea, entiendo que preferiblemente el Sí, el primero. contenedor, claro, el contenedor cerrado también porque el sistema, bueno, tenemos implantado la carga lateral en el 70% del municipio Ajá, y eso lo recoge el ayuntamiento con medios ujú, propios. Entonces, esta recogida es posible que quedará en el ámbito de la recogida que hace directamente el ayuntamiento con sus medios. Entonces, vale. los contenedores se compraron de carga lateral de 3.200 litros, hay algunos de 2.400, Mm, hace unos 3 años o 4, metálicos, tapa cerrada, pero no tienen lector de tarjetas ni nada de esto. vale. Entonces, en un primer momento, lo que van a querer hacer es poner esos contenedores directamente en la calle y ya está. O sea, Yo te sin diría que en el identificar el momento que usuario. sin No. identificar, dices, contenedor de orgánica abierto. Eso es Vale, lo que la inversión que hicieron. vale. Yo te diría no sé cuándo se termina la licitación actual, en qué momento termina. Bueno, nosotros es que lo que te comento, la fracción restos y los envases, para el 70% del municipio lo recoge el ayuntamiento Ah, es directamente con directa, sus vale. medios. O sea, Es en teníamos directo. una flota municipal de recogida Ujú, y nos llevamos, y estas dos fracciones suponen el 60% de los residuos que se generan en el municipio. ujú, Para la orgánica sería extenderlo al 100% de la población con el mismo sistema de recogida con carga ujú, lateral. ujú. Y es muy posible que eso lo asuma directamente el ayuntamiento con sus También, medios. vale. Pues en este caso, yo en este caso haría un estudio, encargaría un estudio para diseñar la incorporación de este contenedor de orgánica. Ujú. Idealmente deberían ser islas completas, es decir, que deberíais diseñar un modelo de islas completas donde no haya solo fracción resto, sino que haya siempre en cada punto todas las fracciones, Sí. redistribuir los contenedores con esta perspectiva y, y al mismo tiempo, yo os diría que al mismo tiempo ya introduzcáis el cierre del contenedor de resto y de orgánica e ir, pero antes una buena campaña de comunicación, de información de que esto se va a dar. Al inicio, evidentemente, los contenedores deben estar abiertos hasta que todo el mundo no tenga tarjeta, no sepa pues, cómo van a funcionar. Debe haber un periodo de transición, pero yo os diría pues, que con la gestión directa debéis ser muy meticulosos y estrictos en prever, hacer este estudio de base de qué necesitáis, personal que necesitáis para gestionar los datos luego en caso de que vais a Ujú. cerrar, todo el personal de seguimiento, de mantenimiento necesario. Necesitáis una empresa tecnológica que os proporcione estos cierres. Deben haber contratos de mantenimiento con esta empresa tecnológica y con la empresa de contenedores para que no haya pues, problemas de seguimiento y de Funcionamiento. reposición. Bueno, intentad, yo creo que externalizar un estudio que os permita llegar a este escenario final ideal. Bueno, el estudio realmente lo haría yo, porque estoy haciendo también la tesis doctoral sobre este tema de la gestión de residuos que hacemos aquí en Leganés. Entonces, es una parte de la tesis, es la implementación de la materia orgánica. Ujú, Y bueno, pues me estoy informando ahora en el punto en el que estoy, he hecho ya ujú, todo el diagnóstico de la gestión y ya he evaluado también ambientalmente el sistema este de recogida que ujú, tiene el ayuntamiento con medios ujú, propios. Y lo siguiente pues sería implementar esto de la materia orgánica. ujú, Entonces, bueno, estoy en ese punto y ujú, lo que quiero hacer es el estudio yo ujú. para tener esa información aquí en el ayuntamiento. Vale, pues muy bien. Pues muchos ánimos y mucha suerte en la elaboración del estudio y en la implementación. Bueno, a ver si yo creo que seremos capaces de hacerlo. Me queda un año. Muy bien, pues adelante. Venga, Mario, muchas gracias. tenías Muchas nada, gracias. de nada. Sí, muy buenos días. Buenos días. Lo primero, igual, enhorabuena por el trabajo, toda la exposición de información es súper útil y inspiradora. Bueno, Ujú, presento mi caso. Yo trabajo en un consorcio aquí en Ciudad Real, en Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, que es un consorcio que presta servicio en 92 municipios y unos ujú, 350.000 habitantes. Entonces, ahora mismo hay la recogida de la orgánica se está implantando todavía,
eh, junto con los fondos Next Generation. Y bueno, tenemos dos casos, que uno es el compostaje comunitario, porque en la provincia de Ciudad Real es muy extensa y hay municipios pues muy separados de la planta de tratamiento y algunos municipios 100, 200, 300 habitantes. Entonces, Ujú, ahí tenemos compostaje comunitario y luego los municipios mayores el contenedor marrón abierto. ujú, Todavía no se han hecho caracterizaciones, pero bueno, se ve que va a haber bastante contenido de impropio. Entonces, mi ujú, pregunta va, se da mucho el caso de que en estas zonas rurales, pues todavía la gente hace mucho el aprovechamiento tradicional, ¿no? De alimentar a ujú. los animales Sí, y conociendo la jerarquía de residuos, eso tiene prioridad sobre el sí. compostaje. Entonces, a la hora de contabilizar qué cantidad de residuo orgánico por los aportes y demás, o sea, esa parte, ¿cómo, qué seguimiento podríamos hacer, ¿no? de esas cantidades pues, que no iría al contenedor marrón, sino para alimentar gallinas, Ujú. tipo de animal de corral. Pero seguimiento ¿en qué sentido? ¿Para saber qué o para controlar qué? Las bonificaciones, es decir, si hay que bonificar a esos ciudadanos Vale, que vale. aprovechan la orgánica en sus propios hogares, Ujú. saber cómo se podría controlar eso. Vale. En este caso, normalmente, en el caso de compostadores, yo te digo el caso que conozco de compostadores, luego vemos si se puede adecuar al tema, a la alimentación animal, ¿no? Como comentabas. En el caso de compostadores, se suele establecer en la ordenanza fiscal que, bueno, que aquel domicilio que tenga un compostador en su jardín o en su huerta o lo que sea, que se le va a otorgar una bonificación del X%, del 15, 20%, 30%, lo que se considere. ¿No? Lo normal está entre 15 y 30% de la tasa de basuras, pero que habrá un inspector que va a pasar como mínimo una vez al año para verificar que este compostador está funcionando correctamente. Por tanto, aquí debe haber un trabajo por parte del ayuntamiento o ente local, ya sea mancomunidad o consorcio o lo que sea, de ir a visitar estos usuarios que han solicitado, porque esto solo suele funcionar con solicitud previa, es decir, se le debe otorgar esta bonificación al usuario que lo solicite. En la ordenanza fiscal se debe estipular así que se les otorgará esta bonificación, esta reducción, porque no podemos hablar de bonificación, sino de reducción de la tasa, se le otorgará a aquel usuario que solicite, mediante el formulario que establezcáis, este descuento, esta reducción, pero que habrá esta visita. Se debe estipular la visita, pues quién la realizará, qué parámetros va a mirar, va a revisar y luego, pues a finales de año, pues se le puede aplicar. Como mínimo debe haber una visita, ¿vale? Para validar de que se está haciendo bien. En el caso de animales, bueno, que esto no implique un compostador, que no es un lugar físico que puedas ver, pero sí que puedes ir y te pueden quizás enseñar pues a los animales que tienen y ¿no? que están haciendo una buena gestión de los residuos orgánicos, ¿no? También se puede incorporar dentro y incorporar una visita por parte de un técnico o de un inspector, ¿vale? O sea que lo que consideréis. Vale. Sí, pues me parece una buena extrapolar, ¿no? Como esa Mm. fórmula y luego ver qué cantidad de Sí, animales y ver qué cantidad de, a lo mejor, de pues los restos orgánicos se sí, claro, podrían si eso consumir tiene ellos. pocos animales o no da para gestionar toda la orgánica, pues quizás no sé, se debe estipular, como tú decías, ¿no? Un mínimo de, no sé, de animal, no sé, es que no sé cómo se debe hacer, pero tenéis que pensar vosotros lo que consideréis que implica una buena gestión de casi todo el residuo orgánico que se genera o aquella situación que solo se está dando pues la gestión de un 20% del orgánico que se genera, esto no se puede bonificar, ¿no? Es decir, se debe como intentar cuantificar o poner algún límite. Y luego lo que comentabas, quería comentarte, Mario, acerca de la recogida de los pueblos, ¿no? Me ha parecido entender que son bastante rurales, ¿no? Y que ahora lo recogéis con contenedor abierto para la orgánica y que tenéis bastantes impropios. Me ha parecido entender. Sí, a ver, en los municipios más grandes, mayores a Sí, 2.000 habitantes, ya es contenedor marrón. Inferiores a sí, 2.000 habitantes ya es compostaje comunitario, no era de compostaje y va el vale, vecino con su punto vale. marrón y Bueno, yo lo aquí quería nada, animaros a que quizás en un futuro estudiéis la posibilidad de recoger puerta a puerta estos municipios, ¿vale?
Para la orgánica, sobre todo, y bueno, las otras fracciones también podríais. Existen múltiples posibilidades, si están muy diseminados, muy dispersos, de hacer puntos de recogida comunes con postes o con casetas cerradas donde se dejan los cubos pequeñitos con tag, o hacer una recogida puerta a puerta. Para estos municipios de 2.000 habitantes no son muy grandes, así que yo creo que el resultado es brutal en calidad. Es brutal en calidad de la fracción orgánica. No hay punto de comparación con el contenedor. Abierto o cerrado, O sea, los impropios en contenedor abierto son los mismos que en contenedor cerrado. Porque hay resultados en Cataluña y es así. Están alrededor del 10-12% de impropios en contenedor abierto o cerrado. En puerta a puerta están al 3% de impropios solo. O sea que hay una diferencia muy, muy abismal. Muy grande. Vale, pues si hay Muchas algo más, gracias. Mario, vale. Eso es todo, Fabiola, gracias. tenías la mano. Sí, gracias. Bueno, yo trabajo en Malta y nosotros implementamos el door-to-door collection y Ujú, tenemos 2 días para el organic, 3 días para el organic waste y ujú, 2 días para el mixed waste. ujú. ¿Ya? Pero no, lo que no tenemos es un sistema de taxa para waste management. Vale. ¿Habría alguna forma de poder implementar un tipo de pay as you throw? ¿Por qué no tenéis tasa? ¿Es un municipio? ¿Qué es lo que estáis No, gestionando? es como es país, como ¿Cómo? pero, o sea, no hay un impuesto directo para waste management. No está creado, O sea, esta igual figura se no está paga, creada. sí, o sea, de hecho que se paga, que el gobierno lo paga y que nosotros contribuimos con eso, pero no hay una cuenta directa que los ciudadanos tengan el cargo para eso. Pero el contribuyente no paga nada para recogida de residuos. No, Lo paga todo el municipio, la región, ajá, por regiones. la región. Ujú. ¿Y no hay posibilidad de introducir estas figuras a nivel legal? De hecho que nosotros, o sea, habíamos estudiado este modelo de payas Rutro y todos tienen el sistema de impuestos, ¿no? Entonces estamos evaluando, estamos discutiéndolo, pero, o sea, es bastante complicado introducir un impuesto. Ya. Entonces, o sea, habría la posibilidad de alguna forma implementar algún tipo de este pay as you throw, Y es que no. yo como no conozco la realidad del país, ¿no? A nivel de gobernanza, a nivel de, ¿no? de estructura, pues bueno, de leyes, ¿no? Como qué competencias tienen los municipios, qué competencia tiene la región, qué competencia tiene el Estado. O sea, si quieres, no sé, me pasas pues, vuestra estructura así de funcionamiento de gobernanza del país y lo miramos. Y lo puedo mirar, pensar, a ver qué figura os puede satisfacer, porque también existen, o sea, a nivel de ley, ¿no? En España hay las tasas de residuos, ¿no? O el precio público, pero también existe luego que la empresa de recogida pueda establecer por el servicio, la empresa, una prestación patrimonial, ¿vale? De carácter público no tributario. O sea, pero que quizás se podrían establecer prestaciones patrimoniales de carácter privado para recaudar el coste del servicio a través de la empresa directamente, que no sea a través del ayuntamiento o de la región. No sé, si me pasas quizás mejor el detalle de vuestra gobernanza, pues lo podemos mirar. Vale, muchas gracias. Vale. Vale, pues no sé si hay nada más. Creo que no. Esther, estás por aquí, ¿no? Sí, estoy por aquí. Vale. Raquel se ha tenido que ir. Yo creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias a María, por supuesto, por liderar esta sesión y a las compañeras de ENT. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? Se pueden poner en contacto con nosotros vía la web del proyecto o ahora este servicio que tenemos activo de support service
Y ya está. Muchas gracias por asistir y por el ratito y todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Que vaya bien. Si hay alguna cosa más, podéis contactar. En mi presentación hay mi contacto, así que gracias por todo.